Mis padres me llamaron basura sin educación y me echaron de casa. «¡Lárgate de aquí, fracasado!», gritó mi padre. Gano $22 millones al año, así que dije, «Está bien», y me mudé a mi casa de playa en Florida 3 semanas después. Nunca olvidaré la expresión en sus rostros cuando descubrieron la verdad. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y durante años sufrí el desprecio de una familia que valoraba más las apariencias y los títulos universitarios que el esfuerzo y la determinación. Sentado en mi oficina con vista al océano, recuerdo aquel día como si fuera ayer. El comedor de la casa familiar, la mesa de caoba pulida reflejando la luz de la lámpara de cristal, y mi padre, Eduardo Mendoza, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. «Eres la vergüenza de esta familia. Un don nadie sin futuro». Sus palabras resonaron en las paredes mientras mi madre, Carmen, observaba con una mezcla de decepción y disgusto. Todo comenzó cuando decidí abandonar la universidad después del primer año. Mi familia, llena de médicos, abogados y académicos, consideraba la educación formal como el único camino válido hacia el éxito. Mi padre, cirujano reconocido, y mi madre, profesora universitaria, habían trazado mi camino desde que nací. Debía estudiar medicina en Harvard, como mi hermano mayor, Sebastián. Pero yo tenía otros planes. La tecnología y los negocios digitales me apasionaban y había comenzado a desarrollar aplicaciones desde los 16 años. Para ellos, esto era solo un pasatiempo infantil, una distracción de lo que consideraban un futuro real. La familia tóxica que debía apoyarme se convirtió en mi principal obstáculo. «Has desperdiciado la oportunidad que muchos desearían tener», dijo mi madre mientras limpiaba una lágrima fingida. «Tu hermano es jefe de cirugía a los 35 y tú te pasas el día frente a una computadora jugando con tus tonterías». Su comparación dolía, pero ya estaba acostumbrado. Sebastián siempre había sido el hijo ejemplar, mientras que yo era la oveja negra, el eterno decepcionante. «Tengo un negocio en crecimiento», intenté explicar por enésima vez. «Mi última aplicación está generando ingresos consistentes y tengo inversores interesados». Pero mis palabras rebotaban en una pared invisible de prejuicios y expectativas rotas. «¿Negocio? ¡Ja!», se burló mi padre. «Vender jueguitos por internet no es un negocio, es un pasatiempo de adolescentes. Un verdadero hombre construye algo respetable, algo que aporte a la sociedad». Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora ardían con desprecio. Lo que mi familia no sabía, lo que se negaban a ver, era que mi pasatiempo había evolucionado hasta convertirse en una empresa de desarrollo de software valorada en millones. Había optado por mantener un perfil bajo, trabajando desde un modesto apartamento y reinvirtiendo cada centavo. No por vergüenza, sino porque quería probarme a mí mismo primero, construir algo sólido antes de presumir. La venganza que algún día tendría no sería planificada, sino el resultado natural de mi perseverancia. «He venido a decirles que me voy a mudar», anuncié con calma, intentando mantener la conversación civilizada a pesar de las burlas. «He encontrado un lugar más adecuado para mi trabajo». «¿Con qué dinero?», preguntó mi madre con tono condescendiente. «Porque si esperas que sigamos manteniéndote mientras juegas a ser empresario, estás muy equivocado». «Tengo mis ahorros», respondí, omitiendo el hecho de que esos ahorros superaban el sueldo anual de mi padre. Mi aplicación de gestión financiera había captado la atención de varios bancos importantes y acababa de cerrar un contrato de licenciamiento por varios millones. Pero, ¿para qué explicarlo? Nunca habían mostrado interés genuino en entender mi trabajo. «Alejandro», dijo mi padre, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba verdaderamente enfadado. «Tienes 28 años y no has logrado nada en la vida. Sin título, sin carrera, sin dirección. Tu madre y yo hemos sido demasiado permisivos. Es hora de que enfrentes la realidad». «La realidad es que soy feliz con lo que hago, papá», respondí con sinceridad. «No todos medimos el éxito de la misma manera». Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi padre se levantó, su rostro enrojecido por la ira, y gritó esas palabras que nunca olvidaré. «¡Lárgate de aquí, fracasado! No quiero verte hasta que hagas algo útil con tu vida. Eres basura sin educación y no mereces llevar nuestro apellido». Mi madre, en lugar de intervenir, simplemente desvió la mirada hacia la ventana,
como si el jardín ofreciera un refugio visual de la decepción que representaba su hijo menor. El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos. Sebastián, que había presenciado toda la escena desde el umbral, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Siempre había disfrutado de su posición como el hijo perfecto, el millonario respetable con bata blanca y título enmarcado. «Está bien», dije finalmente, con una calma que pareció desconcertarlos. «Me iré hoy mismo. No se preocupen por mí». Y así lo hice. Empaqué mis pertenencias en 2 maletas, cargué mi computadora portátil y salí de aquella casa por última vez. No sabían que 3 semanas después estaría firmando los papeles de mi nueva casa frente al mar en Key Biscayne, ni que mi jueguito de internet acababa de ser valorado en $300 millones. La justicia llegaría, pero no porque yo la buscara activamente. Vendría como consecuencia natural de haber seguido mi propio camino, a pesar de las críticas y el rechazo de mi propia familia. Y cuando llegara, sería tan dulce como inesperada. Esa noche dormí en un hotel cercano. A la mañana siguiente, ya instalado temporalmente en un Airbnb, inicié la búsqueda de mi nuevo hogar, mientras continuaba trabajando en mi próximo proyecto, una app de seguridad financiera que prometía revolucionar la forma en que las personas protegían sus inversiones digitales. Sentía una extraña mezcla de liberación y tristeza. Por fin estaba completamente desvinculado de las expectativas familiares, pero el precio había sido alto. Perder cualquier tipo de relación con mis padres. Mi teléfono sonó. Era Diana, mi asistente ejecutiva, y una de las pocas personas que conocía la verdadera magnitud de mi éxito financiero. «Alejandro, los inversionistas de Singapur están entusiasmados. Quieren aumentar su oferta a 50 millones por el 15% de la empresa. Diles que seguimos en la misma posición. No venderemos más del 10%. Respondí mientras observaba la pantalla de mi computadora, donde se reflejaban las cifras de nuestra valoración actual. ¿Estás seguro? Es mucho dinero para rechazar. No necesitamos su dinero, Diana. Necesitamos su red de contactos y su presencia en el mercado asiático. Si realmente nos valoran, aceptarán nuestros términos. Diana suspiró. A veces olvido que estoy hablando con un millonario obstinado. Por cierto, tu hermano ha llamado a la oficina 3 veces hoy. Eso me sorprendió. Sebastián nunca me llamaba. ¿Qué quería? No lo sé. No quiso dejar mensaje. Insistió en hablar directamente contigo. Dudé un momento. ¿Habría ocurrido algo con mis padres? ¿O acaso Sebastián, siempre atento a las noticias del mundo empresarial, había descubierto finalmente quién era realmente su hermano menor? Si vuelve a llamar, pásame la llamada, dije finalmente. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Cerré el trato con los inversionistas asiáticos en mis términos, finalicé la compra de mi casa en Florida y supervisé el lanzamiento de la nueva versión de nuestra aplicación principal. Mientras tanto, Sebastián seguía intentando contactarme con una persistencia inusual en él. Finalmente, una tarde mientras supervisaba la mudanza a mi nueva casa, decidí responder su llamada. «Alejandro, por fin contestas». Su voz sonaba extrañamente amable, casi aduladora. «Necesito hablar contigo urgentemente». «Te escucho», respondí secamente. «No, por teléfono no. Es un asunto delicado. ¿Podemos vernos?» Algo en su tono despertó mi curiosidad. «Estoy bastante ocupado con la mudanza». «¿Mudanza? ¿A dónde te mudas?» «A un lugar que puedo permitirme», respondí con cierta ironía. «Mira, esto es importante. Se trata de papá». Mi corazón dio un vuelco involuntario. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. «¿Está bien?» «Sí. Físicamente está bien, pero hay problemas. El hospital está investigando algunas irregularidades financieras y papá está en el centro de todo. Necesito tu ayuda». Casi solté una carcajada. Sebastián Mendoza, el hijo perfecto, el cirujano brillante, ¿necesitaba mi ayuda? ¿El mismo que se había reído mientras nuestro padre me echaba de casa? ¿Por qué acudirías a mí para algo así? Pensé que era basura sin educación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Sabes cómo es papá cuando está alterado? No lo decía en serio. Parecía bastante serio cuando me echó de casa, repliqué. «Alejandro, por favor. Sé que tienes contactos en el mundo tecnológico.
Necesitamos a alguien que pueda revisar los sistemas informáticos del hospital, ver si hay alguna forma de clarificar las cosas. Así que eso era. No me buscaba por preocupación fraternal, sino porque necesitaba a alguien que manipulara evidencia digital. La familia tóxica seguía mostrando su verdadera cara. ¿Me estás pidiendo que cometa un delito para encubrir a papá? No, no, solo quiero que eches un vistazo. Papá asegura que es inocente, que alguien ha estado manipulando los registros para incriminarlo. ¿Y por qué debería ayudarle después de cómo me trató? Sebastián bajó la voz. Porque si papá cae, caemos todos. Su reputación, el apellido Mendoza, todo quedará manchado, incluso tú, aunque creas que no te importa. Respiré hondo. ¿Cuánto necesitan? ¿Qué? Dinero. ¿Cuánto necesitan para resolver esto? Mi hermano pareció sorprendido por mi franqueza. No es tan simple, la investigación ha avanzado demasiado. Papá podría enfrentar cargos criminales. Estamos hablando de casi 2 millones de dólares que aparentemente han desaparecido del presupuesto de investigación. Entiendo. Déjame pensarlo. No hay mucho tiempo, Alejandro. La junta directiva se reúne el viernes. Te llamaré mañana, dije antes de colgar. Esa noche no pude dormir. Las emociones contradictorias me mantenían despierto. Por un lado, existía cierta satisfacción al saber que mi padre, tan orgulloso y crítico, ahora enfrentaba problemas serios. Una parte de mí veía esto como la venganza perfecta, observar desde lejos cómo su mundo se desmoronaba. Por otro lado, seguía siendo mi padre, y había algo perturbador en la idea de que pudiera ser injustamente acusado. A la mañana siguiente, llamé a un viejo amigo que trabajaba en seguridad informática para hospitales. Ricardo, necesito información sobre una investigación financiera en el Hospital Central. ¿El caso del doctor Mendoza? Es el chisme del momento en el sector sanitario, respondió Ricardo. ¿Qué sabes exactamente? Las acusaciones son graves. Aparentemente ha estado desviando fondos destinados a investigación hacia una cuenta personal durante años. La evidencia parece sólida. ¿Y es posible que alguien esté manipulando esa evidencia para incriminarlo? Ricardo guardó silencio un momento. Todo es posible en sistemas informáticos, Alejandro. Pero sería una operación muy sofisticada. ¿Por qué el interés? Dudé antes de responder. Es mi padre. ¿Qué? Espera, ¿eres hijo del doctor Eduardo Mendoza? Nunca lo mencionaste. No es algo de lo que suele hablar. Digamos que nuestra relación es complicada. Puedo imaginarlo. Tu padre tiene fama de ser brillante pero implacable. No pude evitar una sonrisa amarga. Eso resume bastante bien su personalidad. Mira, no puedo involucrarme directamente, pero te enviaré lo que tengo sobre la investigación. El resto depende de ti. Esa misma tarde recibí un correo encriptado de Ricardo con copias de los informes preliminares. La situación era peor de lo que Sebastián había descrito. Mi padre no solo enfrentaba una investigación administrativa, sino un posible caso criminal por fraude continuado. Los documentos mostraban transferencias regulares a una cuenta en Panamá durante los últimos 5 años, coincidiendo con los periodos de mayor financiación para los proyectos de investigación que él dirigía. Mientras analizaba la información, mi teléfono sonó nuevamente. Era mi madre, algo completamente inesperado. Alejandro. Su voz sonaba temblorosa, nada que ver con su habitual tono controlado. Necesito verte. ¿También te ha enviado Sebastián? Pregunté con cierta frialdad. No, él no sabe que te estoy llamando. Esto es entre tú y yo. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral. Cuando llegué, apenas pude reconocerla. Mi madre, siempre impecable y elegante, parecía haber envejecido años en pocas semanas. Sus ojos estaban hundidos, y su pelo, normalmente perfectamente peinado, lucía descuidado. Gracias por venir, dijo mientras revolvía nerviosamente su café. No sabía si aceptarías verme después de lo que pasó. ¿De qué se trata, mamá? Ella miró alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Tu padre está en problemas, Alejandro. Problemas muy serios. Sebastián ya me lo contó. La investigación por malversación de fondos. No es solo eso. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetar la taza con ambas para beber un sorbo. Tu padre ha estado viviendo una doble vida. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué quieres decir? El dinero no fue para él.
Fue para mantener a su otra familia. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Su qué? Tiene otra mujer, Alejandro, y un hijo. En Panamá, el niño tiene 12 años. Mi mente hacía cálculos rápidos. 12 años. Cuando yo tenía 16 y comenzaba a desarrollar mis primeras aplicaciones, mientras mi padre me criticaba por perder el tiempo, él ya llevaba una doble vida. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté con voz apagada. Lo descubrí hace 6 años, pero él me convenció de que había terminado, que fue solo una aventura. Le creí, o quizás quise creerle, hasta que llegaron los investigadores y descubrieron las transferencias regulares. ¿Sebastián lo sabe? Mi madre negó con la cabeza. Tu hermano idolatra a tu padre. Cree que es víctima de un complot, que alguien está intentando manchar su reputación. No pude decirle la verdad. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque siempre fuiste más fuerte, más independiente, y porque hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. Porque te debo una disculpa. Nunca te defendí cuando debí hacerlo. Las palabras de mi madre quedaron flotando entre nosotros como una confesión tardía pero necesaria. Tomé un sorbo de mi café, dándome tiempo para procesar toda esta nueva información que cambiaba por completo el panorama familiar. No entiendo qué esperas de mí, dije finalmente. Si todo esto es cierto, papá no solo traicionó nuestra confianza, sino que cometió un delito real. Desvió fondos destinados a investigación médica para mantener una familia secreta. Mi madre extendió su mano temblorosa sobre la mesa, casi tocando la mía, pero sin atreverse completamente. No te pido que lo justifiques, solo que nos ayudes a manejar esta situación de la mejor manera posible. Tu padre enfrentará las consecuencias de sus actos, pero si esto se hace público, destruirá a toda la familia. ¿La familia?, repetí con cierta ironía. La misma familia que me consideró una vergüenza por no seguir el camino tradicional. La misma que me echó de casa llamándome basura sin educación. Cometimos errores terribles contigo, Alejandro. Yo más que nadie por permitir que tu padre te tratara así. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Estaba tan obsesionada con mantener las apariencias, con ser la esposa perfecta del prestigioso doctor Mendoza, que perdí de vista lo que realmente importaba, mis hijos. Algo en su vulnerabilidad me conmovió. Esta no era la mujer orgullosa y fría que había permitido que me echaran de casa. Era una persona rota descubriendo que toda su vida había sido construida sobre mentiras. ¿Qué hay de Sebastián? ¿Seguirá defendiendo a papá cuando sepa la verdad? Mi madre secó sus lágrimas con un pañuelo. Tu hermano está cegado por la admiración hacia tu padre. Siempre quiso ser como él, hasta el punto de elegir la misma especialidad médica. No sé cómo reaccionará. Tiene derecho a saber la verdad. Lo sé. Suspiró profundamente, pero temo que esto lo destruya profesionalmente. Su carrera está muy vinculada a la de tu padre. Guardé silencio, evaluando la situación. Una parte de mí quería simplemente darles la espalda, dejar que lidiaran con las consecuencias de años de mentiras y manipulación. Sería la venganza perfecta. Observar desde la distancia cómo se desmoronaba el castillo de apariencias de los Mendoza. Pero otra parte de mí, quizás la más humana, entendía que esta era una oportunidad para sanar viejas heridas, para demostrarme a mí mismo que era mejor persona que aquellos que me habían despreciado. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, levantándome de la mesa. No puedo prometerte nada, mamá. Lo entiendo, respondió con una sonrisa triste. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Debí decírtelo mucho antes. Esas palabras, tan simples pero tan anheladas durante años, provocaron un nudo en mi garganta que apenas pude disimular al despedirme. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Por un lado, estaba terminando de instalarme en mi nueva casa de playa, un impresionante ejemplo de arquitectura moderna con grandes ventanales que daban directamente al océano. Por otro, no podía dejar de pensar en la situación de mi familia. La ironía no se me escapaba. Mientras yo finalmente disfrutaba los frutos de mi trabajo, de aquel pasatiempo que tanto habían despreciado, ellos enfrentaban la ruina profesional y personal. Diana, mi asistente, fue la primera en notar mi distracción durante una videoconferencia con inversores potenciales. ¿Qué te pasa?, me preguntó cuando terminamos la llamada. Casi pierdes ese contrato de 10 millones por estar en las nubes. Le conté toda la situación, incluyendo la revelación sobre la doble vida de mi padre. Diana me escuchó atentamente, sin interrumpir,
Es complicado, dijo cuando terminé. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué ganas tú ayudándoles? No se trata de ganar algo, respondí. Es más complicado que eso. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O quizás demostrarles lo equivocados que estaban sobre ti? Sus palabras tocaron un punto sensible. ¿Cuál era mi verdadera motivación? ¿Ayudar a mi familia en crisis o finalmente tener la oportunidad de mostrarles quién era realmente Alejandro Mendoza? Quizás un poco de todo, admití. Solo ten cuidado, me advirtió Diana. Las familias tóxicas tienen una forma de arrastrarte de vuelta a sus dinámicas, incluso cuando crees que has escapado. Esa noche, mientras contemplaba el océano desde mi terraza, tomé una decisión. Ayudaría a mi familia, pero lo haría a mi manera, con mis condiciones, no por venganza, sino por justicia, incluso si esa justicia resultaba dolorosa para todos los involucrados. A la mañana siguiente llamé a Sebastián. Necesito que reúnas a papá y mamá esta tarde. En mi casa. ¿Tu casa? ¿Dónde estás viviendo ahora? Le di la dirección de mi residencia en Key Biscayne. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Esa es tu casa?, preguntó finalmente, la incredulidad evidente en su voz. Sí. Los espero a las 6. Las horas siguientes las dediqué a preparar una presentación detallada con toda la información que había recopilado sobre el caso de mi padre, incluyendo los documentos que Ricardo me había proporcionado y algunas indagaciones adicionales que había realizado por mi cuenta. También pedí a mi abogado que preparara varios documentos legales que podrían ser necesarios dependiendo del rumbo que tomara la conversación. A las 6 en punto, el timbre de mi casa sonó. Respiré profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaban los tres. Mi padre, aún intentando mantener su pose de dignidad, aunque sus ojos revelaban noches sin dormir. Mi madre, visiblemente nerviosa. Y Sebastián, cuya mirada oscilaba entre la sorpresa por mi casa y la preocupación por la situación familiar. «Pasen», dije simplemente, conduciéndolos a la sala principal con su impresionante vista al mar. «¿Esto es tuyo?», preguntó mi padre, observando con asombro el espacio abierto, los muebles de diseño y la evidente opulencia del lugar. «Sí, papá. Resultado de mis jueguitos de internet», respondí con una sonrisa que no intentaba ocultar cierta satisfacción. «Impresionante», murmuró Sebastián, acercándose a los ventanales. «¿Cuánto?» «Poco más de 7 millones», respondí casualmente, «pero no los he reunido para hablar de bienes raíces». Los invité a sentarse en los cómodos sofás dispuestos frente a una gran pantalla empotrada en la pared. Mi padre parecía incómodo, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. «Alejandro», comenzó finalmente. «Antes de que digas nada, quiero disculparme por la forma en que te traté la última vez que nos vimos. Estaba equivocado y lo lamento». Asentí, reconociendo sus palabras, pero sin darles demasiado peso. «Aprecio tus disculpas, papá, pero eso no es lo más urgente ahora. Estamos aquí para hablar de tu situación con el hospital y las acusaciones de malversación». Mi padre se enderezó, adoptando automáticamente su postura defensiva. «Todo es un malentendido. Alguien está intentando sabotear mi carrera». «No, papá», intervine con firmeza. «No es un malentendido ni un sabotaje. Sé exactamente qué pasó con ese dinero y por qué lo desviaste». La sangre abandonó su rostro. Sus ojos se movieron instintivamente hacia mi madre, quien bajó la mirada. «Le conté todo», confirmó ella en voz baja. Sebastián nos miraba confundido. «¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que sabes, Alejandro?» Tomé el control remoto y activé la pantalla, mostrando un mapa con una ubicación marcada en Ciudad de Panamá. «Aquí vive Carmen Vázquez», dije con voz neutral. «Y con ella, un niño de 12 años llamado Eduardo Mendoza Jr., medio hermano nuestro y segunda familia de papá». Sebastián se levantó de golpe. «¿Qué demonios estás diciendo? Esto es ridículo. Dile que está equivocado, papá». Pero mi padre permaneció en silencio, la cabeza baja, las manos juntas como en una plegaria silenciosa. «El dinero que supuestamente malversó no fue para enriquecimiento personal en el sentido tradicional», continué. «Fue para mantener a su otra familia durante años. Las transferencias coinciden exactamente con los periodos de mayor financiación para sus proyectos de investigación. Esto no puede ser cierto».
Sebastián se pasó la mano por el pelo, desorientado. Papá, dime que no es cierto. Lo siento, hijo, respondió mi padre con voz apenas audible. Nunca quise que lo supieras así. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Podía ver cómo el mundo de Sebastián, construido sobre la imagen idealizada de nuestro padre, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. ¿Por qué nos hiciste esto? Mi padre levantó la mirada, pero no tenía respuestas que ofrecer, solo excusas. Fue un error que se complicó. Nunca planeé tener otra familia, pero cuando Carmen quedó embarazada, no pude simplemente abandonarlos. Así que en lugar de eso, robaste dinero destinado a salvar vidas, dije, sin poder contener el tono acusatorio. Fondos para investigación médica que podrían haber ayudado a pacientes reales. No lo entiendes, respondió defensivamente. Ese dinero habría desaparecido en trámites administrativos de todos modos. Al menos yo lo usé para algo importante. Eso no te corresponde decidirlo, intervino Sebastián, sorprendiéndonos a todos con la dureza de su tono. Ese dinero no era tuyo, y lo que hiciste es un delito, papá. No solo una indiscreción moral. Ver a mi hermano enfrentarse finalmente a la realidad sobre nuestro padre fue como presenciar el despertar de alguien que ha estado dormido durante décadas. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor, decepción y algo más. El reconocimiento de haber sido manipulado toda su vida por la misma persona que idolatraba. Todo este tiempo, murmuró Sebastián, predicando sobre la ética médica, sobre la integridad profesional, mientras desviabas fondos para una familia secreta, mi padre se hundió más en el sofá, la imagen perfecta de un hombre derrotado. Cometí errores, graves errores, pero todo lo que hice en el hospital, mi trabajo como médico, siempre fue genuino. ¿Genuino? Sebastián se puso de pie, incapaz de contener su indignación. ¿Sabes cuántos proyectos de investigación se cancelaron por falta de fondos? ¿Cuántos tratamientos experimentales que podrían haber salvado vidas nunca llegaron a realizarse porque el presupuesto no alcanzaba? Me sorprendió la vehemencia de mi hermano. Siempre lo había visto como un cómplice de mi padre, como parte del sistema que me había marginado, pero ahora entendía que él también había sido víctima, aunque de una manera diferente, víctima de una admiración ciega, de un deseo desesperado por obtener la aprobación de un hombre que vivía una mentira. La junta directiva se reúne en 2 días. Continuó Sebastián. Presentarán cargos formales contra ti, y no podré protegerte, papá. Ni siquiera estoy seguro de querer hacerlo. Mi madre sollozaba silenciosamente en su asiento. Verla así, despojada de su habitual compostura, me conmovió más de lo que esperaba. A pesar de sus errores, de su complicidad silenciosa en mi marginación familiar, seguía siendo mi madre. Hay opciones, dije finalmente, atrayendo la atención de todos. No buenas opciones, pero opciones al fin y al cabo. Me levanté y me acerqué a un escritorio cercano, de donde saqué una carpeta con documentos. He consultado con varios abogados especializados en estos casos, expliqué. La situación es grave, pero no irremediable. Lo primero que debes hacer, papá, es devolver todo el dinero desviado. ¿2 millones de dólares? Exclamó él. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Podrías vender la casa, sugirió mi madre con voz débil. Y los fondos de inversión. Eso no será suficiente, respondió mi padre, hundiendo el rostro entre las manos. Y lo sabes, yo puedo cubrir la diferencia, dije, provocando que todos me miraran con asombro, como préstamo, no como regalo, con un contrato legal y un plan de pagos estricto. ¿Tú? Mi padre me miró con incredulidad. ¿Tienes ese tipo de dinero? No pude evitar una sonrisa irónica. Papá, esta casa de 7 millones es solo una pequeña parte de mis activos. Mi empresa fue valorada recientemente en más de 300 millones de dólares. El silencio que siguió fue casi cómico. Mi padre, el gran doctor Eduardo Mendoza, estaba literalmente boquiabierto frente al hijo que había despreciado, frente a aquel fracasado que jugaba con tonterías en Internet. ¿300 millones? Tartamudeó. Sí, y creciendo. Pero ese no es el punto ahora. Continué, volviendo al tema principal. Devolver el dinero es solo el primer paso. También necesitarás presentar tu renuncia voluntaria al hospital y probablemente a tu licencia médica, al menos temporalmente. Eso destruiría mi carrera, protestó. Tu carrera ya está comprometida, papá, intervino Sebastián. La cuestión ahora es si quieres enfrentar un proceso criminal, además de uno administrativo. Mi padre nos miró a ambos.
a sus hijos que por primera vez estaban unidos frente a él. Algo pareció cambiar en su expresión, como si finalmente comprendiera la gravedad de su situación y la magnitud de sus errores. ¿Por qué me ayudarías?, me preguntó directamente. Después de cómo te traté, de las cosas horribles que te dije. No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por mamá, por Sebastián y por mí mismo, para poder cerrar este capítulo y seguir adelante. Y también está ese niño, añadió mi madre inesperadamente. Eduardo Jr. es inocente en todo esto. Su mención del hijo de mi padre con otra mujer me sorprendió. No esperaba que mi madre, la parte más herida en toda esta traición, fuera capaz de considerar el bienestar del niño. Sí, asintió Sebastián. Si todo esto se hace público, él también sufrirá las consecuencias. Mi padre nos miró a los tres con una mezcla de vergüenza y quizás por primera vez en su vida, genuina humildad. No merezco esta consideración de su parte. De ninguno de ustedes. No se trata de merecer, respondí. Se trata de familia, por disfuncional que sea la nuestra. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Diana entró a la sala con expresión seria. Disculpa la interrupción, Alejandro, pero ha llegado el abogado con los documentos que solicitaste. Hazlo pasar, indiqué. Un hombre de mediana edad, con traje impecable y maletín de cuero, entró a la sala. Se presentó como Carlos Linares, especialista en derecho penal y financiero. Después de las presentaciones formales, procedió a explicar la estrategia legal que habíamos diseñado. Doctor Mendoza, la situación es grave pero manejable si actuamos rápidamente, explicó con voz profesional. El plan consiste en 3 partes. Primero, la restitución completa de los fondos desviados más intereses. Segundo, un acuerdo extrajudicial con el hospital que incluya su renuncia voluntaria. Y tercero, una declaración formal admitiendo su responsabilidad pero bajo circunstancias atenuantes. ¿Circunstancias atenuantes?, preguntó mi padre, confundido. Estrés profesional, presión familiar no revelada, quizás incluso un diagnóstico de agotamiento severo, elaboró el abogado. No estamos buscando justificar sus acciones, sino contextualizarlas de manera que el hospital y las autoridades puedan considerar una resolución que no involucre un proceso criminal completo. Mi padre escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más vulnerable, despojado de esa aura de autoridad incuestionable que siempre lo había rodeado. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto funcione?, preguntó Sebastián. Bastante altas, considerando que el hospital querrá evitar un escándalo público tanto como ustedes, respondió el abogado. Además, la restitución completa de los fondos eliminará el perjuicio económico, que es uno de los elementos principales del delito. Mientras el abogado continuaba explicando los detalles técnicos del acuerdo propuesto, observé a mi familia, mi madre, aferrada a su pañuelo como si fuera un salvavidas, mi padre, encorvado bajo el peso de sus propias decisiones, y Sebastián, intentando procesar cómo su mundo perfecto se había desmoronado en cuestión de horas, y yo, el hijo rechazado, ahora en posición de rescatar a todos. La justicia podía manifestarse de formas extrañas e inesperadas. Después de la partida del abogado, nos quedamos en silencio durante varios minutos. Fue mi madre quien finalmente habló. Alejandro, nunca nos dijiste sobre tu éxito, sobre tu empresa. Intenté hacerlo muchas veces, respondí, pero nunca quisieron escuchar realmente. Estábamos demasiado atrapados en nuestras propias expectativas, admitió ella, en lo que creíamos que debía ser el éxito. Mi padre levantó la mirada. Yo estaba equivocado, sobre ti, sobre muchas cosas. Todos lo estábamos, añadió Sebastián. Te juzgamos sin entender lo que realmente estabas construyendo. El día que me echaste de casa, papá, continué, sintiendo que era el momento de enfrentar directamente lo ocurrido. Me llamaste basura sin educación. Dijiste que no merecía llevar el apellido Mendoza. ¿Sabes lo que eso le hace a un hijo? Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. No tengo excusa para eso. Estaba furioso, frustrado, pero sobre todo, estaba asustado. ¿Asustado?, repetí, sorprendido por esta confesión. Asustado de que estuvieras desperdiciando tu potencial, de que acabaras fracasando y sufriendo. Pero también asustado porque estabas eligiendo un camino que yo no entendía, que no podía controlar. Hizo una pausa, respirando profundamente. Es más fácil descartar lo que no comprendes que admitir tu propia ignorancia.
Sus palabras me impactaron. Nunca había considerado que el desprecio de mi padre pudiera estar arraigado en el miedo y no solo en la arrogancia. Durante años, continuó, me convencí de que mi manera era la única correcta. La universidad, el título, el camino tradicional. Cuando rechazaste todo eso, lo tomé como un rechazo personal, como si estuvieras diciendo que todo por lo que había trabajado no valía nada. Nunca fue sobre ti, papá, respondí. Se trataba de seguir mi propio camino. Lo sé ahora, asintió. Y mira dónde te ha llevado. Mientras yo estaba comprometiendo mi integridad y arriesgando mi carrera, tú construías algo genuino, algo propio. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas durante años. No era un perdón inmediato, ni una reconciliación mágica, sino el primer reconocimiento honesto de las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. Necesito hacer una pregunta, dijo Sebastián después de un momento. ¿Qué pasará con tu otra familia, papá? Con ese niño. Mi padre pareció envejecer varios años ante nuestros ojos. No lo sé. Carmen siempre supo que yo nunca dejaría a tu madre, pero el acuerdo era que cuidaría de ellos económicamente. Acuerdo que mantuviste robando dinero destinado a investigación médica, puntualizó Sebastián, sin poder ocultar su decepción. Sí, admitió mi padre. Comencé pensando que sería temporal, solo hasta organizar mis finanzas. Pero luego se volvió. Más fácil continuar así. ¿Y el niño? Insistió mi madre, sorprendiéndome nuevamente con su preocupación. ¿Qué sabe él sobre ti? Sabe que soy su padre y que vivo en Estados Unidos con otra familia. Le he visitado regularmente, siempre con la excusa de conferencias médicas. Todas esas conferencias, murmuró Sebastián. Las veces que presumías de ser invitado internacionalmente, algunas eran reales, se defendió débilmente mi padre. Otras eran una coartada. Respiré profundamente, tomando una decisión que ni yo mismo esperaba. Necesitamos incluir a Eduardo Jr. en cualquier acuerdo que hagamos. Todos me miraron con sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre. Ese niño es nuestro hermano, le guste a quien le guste, expliqué. Y merece seguridad financiera, educación, un futuro. No podemos simplemente cortar los fondos y abandonarlo porque tú hayas cometido errores. Alejandro tiene razón, concordó sorprendentemente mi madre. El niño es inocente en todo esto. Mi padre nos miraba atónito, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que he hecho, ¿ustedes están preocupados por el bienestar de mi otro hijo? Eso es lo que hace la familia, papá, respondí. La verdadera familia. No se trata de apariencias o de apellidos prestigiosos. Se trata de cuidar unos de otros, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando alguien comete errores terribles, añadió mi madre, mirando directamente a mi padre con una mezcla de dolor y resolución. En ese momento, Diana entró nuevamente en la sala. Alejandro, disculpa la interrupción, pero tenemos la videoconferencia con los inversores japoneses en 10 minutos. ¿Podrías posponerla?, pedí, consciente de que estábamos en medio de algo importante. Son las 5 de la mañana en Tokio, me recordó. Han ajustado sus agendas específicamente para esta llamada. Asentí, entendiendo la situación. Denme unos minutos para concluir aquí. Cuando Diana salió, me volví hacia mi familia. Tengo que atender esto. Les propongo lo siguiente. Voy a transferir los 2 millones que se necesitan para cubrir los fondos desviados. El abogado Linares presentará el acuerdo al hospital mañana mismo, antes de la reunión de la junta directiva. ¿Y qué pides a cambio?, preguntó mi padre, anticipando alguna condición. Honestidad. Total y completa honestidad de ahora en adelante. No más secretos, no más mentiras, no más vidas dobles. Miré directamente a cada uno. Y reconocimiento de que todos necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos como familia, si es que queremos seguir siendo una. ¿Eso significa que nos perdonas?, preguntó mi madre con voz esperanzada. Significa que estoy dispuesto a intentarlo, respondí con sinceridad. El perdón completo llevará tiempo. Mi padre se levantó, acercándose lentamente hacia mí. Por un momento pensé que intentaría abrazarme, pero en lugar de eso, extendió su mano formalmente. No merezco tu ayuda, Alejandro, pero te prometo que haré todo lo posible para ser digno de ella y para reparar el daño que he causado a todos ustedes. Tomé su mano, sintiendo el peso de años de resentimiento comenzar a aligerarse, aunque no a desaparecer completamente. Es un comienzo, dije,
Después de acompañarlos a la puerta, regresé a mi oficina donde Diana esperaba con la videoconferencia preparada. Me miró con preocupación. ¿Estás bien? Pareces agotado. Ha sido una tarde intensa, respondí, acomodándome frente a la pantalla. ¿Valió la pena? Reflexioné un momento antes de contestar. Creo que sí. No es una solución mágica, pero es un comienzo honesto. Me alegro por ti, dijo con una sonrisa genuina. Ahora, ¿listo para convencer a estos japoneses de que inviertan otros 50 millones en nuestra plataforma? Siempre listo, respondí, ajustando mi postura y activando mi modo profesional. Mientras esperábamos que se conectaran los ejecutivos japoneses, no pude evitar una pequeña sonrisa. El fracasado que jugaba con tonterías en Internet estaba a punto de cerrar un acuerdo multimillonario mientras ayudaba a rescatar a la familia que lo había rechazado. La justicia, efectivamente, podía tomar formas inesperadas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El abogado Linares ejecutó el plan a la perfección. Presentó el acuerdo al hospital justo antes de la reunión de la junta directiva, incluyendo la restitución completa de los fondos desviados, la renuncia voluntaria de mi padre y un plan de supervisión ética para futuros proyectos de investigación. La junta, aunque inicialmente reticente, acabó aceptando los términos. Un proceso judicial público habría dañado la reputación del hospital, tanto como la de mi padre, y la restitución completa del dinero eliminaba el perjuicio económico directo. Mi padre tendría que renunciar a su posición de jefe de departamento y someterse a una evaluación ética antes de poder practicar la medicina nuevamente, pero evitaría cargos criminales. Sebastián, por su parte, tuvo que enfrentar su propia crisis profesional. Como protegido de nuestro padre, muchos en el hospital cuestionaban ahora si había estado al tanto de las irregularidades o incluso si se había beneficiado de ellas. Su reputación, tan cuidadosamente construida, se tambaleaba. Es irónico, me dijo durante una cena en mi casa, una semana después de la confrontación inicial. Toda mi vida intenté ser como papá, seguir sus pasos, ganar su aprobación. Y ahora, esa misma asociación está amenazando todo por lo que he trabajado. Tienes la oportunidad de redefinirte, respondí, de construir tu propia identidad profesional, separada de la sombra de papá. No sé si sabría cómo hacerlo, confesó, mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Siempre he sido el hijo del doctor Mendoza, el heredero del legado familiar. Créeme, es liberador ser simplemente tú mismo, le aseguré. Difícil al principio, pero liberador. Mi madre, mientras tanto, había iniciado su propio proceso de transformación. Después de décadas viviendo para mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, ahora enfrentaba la realidad de su situación. Estoy considerando la separación, me confió durante un paseo por la playa cerca de mi casa. No un divorcio inmediato, pero sí un tiempo de distancia para reevaluar mi vida. ¿Qué dice papá al respecto? Sorprendentemente lo entiende. Creo que él también necesita ese espacio para reflexionar sobre quién es realmente, sin todas las máscaras y pretensiones. La ironía de la situación no se me escapaba. Durante años había sido yo el marginado, el rechazado por no encajar en el molde familiar. Ahora era el único con una vida estable y próspera, mientras el resto de la familia Mendoza navegaba por aguas turbulentas de identidad y redefinición. Un mes después de aquella tarde reveladora en mi casa, recibí una llamada inesperada. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, y estaba disfrutando de mi café en la terraza mientras revisaba los mercados internacionales en mi tablet. Alejandro, la voz al otro lado sonaba nerviosa, casi irreconocible. «Papá, ¿qué sucede? Necesito verte. Es importante». Algo en su tono me alarmó. «¿Está todo bien? ¿Mamá está bien?» Sí, todos estamos físicamente bien, pero necesito hablar contigo en persona. ¿Puedo pasar por tu casa esta mañana? Claro, estaré aquí hasta las 10. Colgué con cierta aprensión. Desde nuestra confrontación, las interacciones familiares habían sido tensas pero civilizadas. Mi padre había comenzado terapia, por recomendación del comité ético del hospital, y según mi madre, estaba mostrando signos genuinos de introspección y arrepentimiento. Pero esta llamada sonaba urgente, casi desesperada. Una hora más tarde, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí al hombre frente a mí.
Mi padre, siempre impecablemente vestido y arreglado, lucía desaliñado, con barba de varios días y ojeras profundas. «Gracias por recibirme», dijo, entrando cuando le hice un gesto. Se detuvo en medio de la sala, observando el espacio como si fuera la primera vez que lo veía. «Este lugar es realmente impresionante. Gracias. ¿Quieres café? Por favor». Le serví una taza del café premium que importaba directamente de Colombia, otro de esos pequeños lujos que ahora podía permitirme. Lo tomó con manos ligeramente temblorosas. «¿Qué ocurre, papá? Pareces alterado». Tomó un sorbo de café antes de responder. «He estado reflexionando mucho estas semanas. Sobre mis errores, sobre cómo traté a tu madre, a ti, incluso a Sebastián a su manera. La terapia parece estar funcionando», comenté, intentando aligerar el ambiente. «No es solo la terapia», respondió, mirándome directamente. «Es ver las consecuencias de mis acciones manifestarse tan claramente, ver cómo mi vida, que creía tan perfectamente construida, se desmorona mientras la tuya florece». No supe qué responder a eso. Era una observación dolorosamente precisa. «Vine a preguntarte algo, Alejandro, algo que no he podido sacar de mi mente desde aquel día en tu casa. Te escucho. ¿Por qué nos ayudaste? Después de cómo te tratamos, después de las cosas horribles que te dije. Tenías todo el derecho de darnos la espalda, de dejarnos enfrentar las consecuencias solos. Pero no lo hiciste». Era una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces durante el último mes. ¿Por qué había elegido ayudar a la familia que me había rechazado? ¿Era simplemente para demostrar mi superioridad moral? ¿Para restregarles mi éxito en la cara? ¿O había algo más profundo? «No lo hice solo por ustedes», respondí honestamente. «Lo hice también por mí, para poder seguir adelante sin el peso del resentimiento, para demostrarme a mí mismo que podía ser mejor que el dolor que me causaron». Mi padre asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Tienes más sabiduría de la que yo jamás tuve a tu edad, o incluso ahora». «No se trata de sabiduría, papá. Se trata de haber experimentado el rechazo y decidir no perpetuarlo. Sea como sea, te debo más de lo que jamás podré pagar». Dejó su taza sobre la mesa y sacó un sobre de su chaqueta. «Pero quiero empezar a intentarlo». Me entregó el sobre con manos temblorosas. Lo abrí con curiosidad, encontrando dentro varios documentos legales. Al examinarlos, mi sorpresa fue creciendo. «Esto es, la casa familiar», confirmó él. «La he puesto a tu nombre. Es lo mínimo que puedo hacer después de que salvaste mi reputación y posiblemente me libraste de la cárcel. Papá, no puedo aceptar esto. No te ayudé esperando una recompensa material. Lo sé, y eso lo hace aún más importante para mí. Por favor, acéptalo. Tu madre y yo nos estamos separando, al menos temporalmente. Ella se mudará al apartamento de la playa, y yo he alquilado un lugar pequeño cerca del hospital. Ninguno de los dos quiere seguir en esa casa llena de recuerdos de una vida que en gran parte fue una fachada». Observé los documentos nuevamente. La casa donde crecí, donde experimenté tanto rechazo, pero también algunos momentos de felicidad, el símbolo del estatus y prestigio que tanto valoraban mis padres. «¿Qué hay de Sebastián? ¿No debería ser parte de esto?» Hablé con él. Está de acuerdo. De hecho, fue parcialmente su idea. Eso sí me sorprendió. «¿En serio? Tu hermano está pasando por su propia transformación, Alejandro. La caída de su mentor, la necesidad de redefinir su carrera, lo ha hecho reconsiderar muchas cosas, incluida su relación contigo». Guardé silencio, procesando todo esto. La casa familiar ahora me pertenecía. El símbolo máximo del estatus que tanto me habían reprochado no alcanzar, ahora era mío. La ironía era casi demasiado perfecta. «Hay algo más», continuó mi padre, interrumpiendo mis pensamientos. «He decidido viajar a Panamá la próxima semana, para hablar con Carmen y Eduardo Jr. en persona. ¿Qué piensas decirles? La verdad, que ya no puedo seguir viviendo esta doble vida, que necesito hacer lo correcto, tanto por ellos como por mi familia aquí». Hizo una pausa, visiblemente nervioso. «También quiero presentarles a mi hijo mayor. Si estás dispuesto a acompañarme». Su petición me dejó sin palabras. ¿Acompañarlo a conocer a su otra familia? ¿Al hermano que nunca supe que tenía? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Sebastián? Sebastián aún no está listo para ese paso. Está demasiado herido, demasiado enojado conmigo todavía. Pero tú,
Tú has demostrado una capacidad de comprensión y perdón que me da esperanza. Miré por la ventana hacia el océano, intentando ordenar mis pensamientos, conocer a Eduardo Jr., ver la otra vida que mi padre había construido en secreto. Estaba preparado para eso. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, asintió mi padre. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí. Hay algo más que quiero decirte, Alejandro. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Su voz se quebró ligeramente. Estoy orgulloso de ti. No por tu éxito financiero, aunque es impresionante, sino por la persona en la que te has convertido a pesar de mis errores, a pesar de mi rechazo. Sus palabras, tan simples pero tan largamente anheladas, me impactaron más de lo que esperaba. Un nudo se formó en mi garganta. Gracias, papá, fue todo lo que pude decir. Después de que se marchó, me quedé contemplando los documentos de la casa y reflexionando sobre su invitación. ¿Estaba realmente listo para conocer a esta extensión inesperada de mi familia? ¿Para enfrentar la realidad tangible de la doble vida de mi padre? Diana llegó poco después para nuestra reunión matutina habitual. Me encontró aún absorto en mis pensamientos. «Pareces preocupado», observó mientras desplegaba varios informes sobre la mesa. ¿Malas noticias? Le conté sobre la visita de mi padre, la transferencia de la casa y la invitación a Panamá. Es mucho que procesar, comentó. ¿Qué vas a hacer? Sobre la casa, no lo sé. Podría venderla, donar el dinero, o quizás conservarla como una especie de recordatorio. ¿Y sobre el viaje a Panamá? Esa era la pregunta más difícil. Una parte de mí quiere ir, conocer a este hermano que nunca supe que tenía. Otra parte teme lo que pueda descubrir, las emociones que pueda despertar. Si me permites una observación, dijo Diana con su habitual franqueza. A veces los mayores crecimientos vienen de enfrentar precisamente lo que tememos. Lo sé, admití. Y creo que por eso mismo debo ir. No por mi padre, sino por mí. Y por ese niño que, al igual que yo, ha sido víctima de las decisiones de los adultos a su alrededor. Diana sonrió. Me parece una decisión valiente. O temeraria, añadí con una pequeña sonrisa. Esa noche llamé a mi padre para comunicarle mi decisión. Su alivio fue audible a través del teléfono. Gracias, Alejandro. Esto significa mucho para mí. Lo hago principalmente por Eduardo Jr., aclaré. Y por mí mismo. Necesito ver esta parte de nuestra historia familiar con mis propios ojos, para poder procesarla completamente. Lo entiendo, respondió. Y lo respeto. Una semana después, estábamos abordando un avión hacia Ciudad de Panamá. Mi padre parecía envejecido y nervioso, muy lejos de la figura imponente y segura que había dominado mi infancia. Durante el vuelo, me contó más sobre Carmen y Eduardo Jr., cómo los había conocido, cómo había mantenido esta relación en secreto durante tantos años. Carmen era enfermera en un congreso médico internacional, explicó. Hubo una conexión inmediata entre nosotros. Comenzó como una aventura, algo que yo pensé que quedaría en Panamá, pero cuando me informó que estaba embarazada, decidiste mantener ambas vidas. Completé. Sí, admitió con vergüenza. Al principio me dije que era lo más responsable, no abandonar a un hijo. Luego se convirtió en una rutina, una doble vida que justificaba con excusas cada vez más elaboradas. ¿Y el niño? ¿Qué sabe él sobre ti, sobre nosotros? Sabe que tengo otra familia en Estados Unidos. Conoce vuestros nombres, he mostrado fotos, pero obviamente, la realidad de nuestra dinámica familiar. Eso lo he mantenido oculto. Asentí, intentando imaginar cómo sería crecer sabiendo que tu padre tiene otra familia principal en otro país. El dolor y la confusión que eso debía causar. Al aterrizar en Panamá, un coche nos esperaba para llevarnos a un barrio residencial de clase media. La casa de Carmen era modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín frontal lleno de plantas tropicales. Mi padre respiró profundamente antes de tocar el timbre. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Era atractiva, con rasgos suaves y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en cautela al vernos. «Eduardo», dijo, mirando a mi padre, «no te esperábamos hasta mañana». «Lo sé, Carmen. Perdón por no avisar. Este es mi hijo, Alejandro». Sus ojos se posaron en mí, evaluándome con curiosidad. «Te pareces a tu padre», comentó finalmente. «Pasen, por favor». La casa por dentro era acogedora y limpia, decorada con sencillez pero buen gusto. Fotos familiares adornaban las paredes, muchas de ellas mostrando a un niño en diferentes etapas de crecimiento. En algunas,
Mi padre aparecía junto a ellos, sonriendo, una imagen de felicidad familiar que contrastaba dolorosamente con mis propios recuerdos de infancia. Eduardo está en su habitación, haciendo tarea, informó Carmen. Lo llamaré. Mientras ella subía las escaleras, mi padre y yo nos quedamos en un incómodo silencio en la sala de estar. Observé más detenidamente las fotografías. En una de ellas, mi padre sostenía a un bebé recién nacido, con una expresión de orgullo que rara vez le había visto conmigo o con Sebastián. Eras diferente con ellos, comenté en voz baja. Mi padre siguió mi mirada hacia la foto. Aquí podía ser, más auténtico, supongo. Sin las expectativas, sin la presión del apellido Mendoza y todo lo que representaba. Antes de que pudiera responder, escuché pasos bajando la escalera. Un niño de unos 12 años apareció, seguido por Carmen. Se parecía notablemente a mi padre, pero con rasgos más suaves, heredados de su madre. Me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Tú eres mi hermano?, preguntó directamente sin saludar primero. Sí, respondí extendiendo mi mano. Soy Alejandro. En lugar de tomar mi mano, se acercó y me abrazó repentinamente, tomándome por sorpresa. Después de un momento de desconcierto, le devolví el abrazo. Siempre quise conocerte, dijo cuando se separó. A ti y a Sebastián. Papá me ha hablado mucho de ustedes. Miré a mi padre, que observaba la escena con una mezcla de emoción y vergüenza. ¿Qué les habría contado exactamente? ¿Qué versión de nuestra familia les habría presentado? Carmen nos invitó a sentarnos. Eduardo tiene algo que contarte, le dijo a mi padre. El niño sonrió con orgullo. Gané el primer premio en la Feria de Ciencias. Hice un programa de computadora que predice patrones climáticos usando datos históricos. ¿En serio?, pregunté, genuinamente impresionado. Eso suena avanzado para tu edad. Me encantan las computadoras, respondió entusiasmado. Quiero ser programador o ingeniero de software algún día. Sentí una extraña conexión con este niño, mi medio hermano, que compartía mi pasión por la tecnología. La pasión que mi padre siempre había despreciado en mí. Yo trabajo desarrollando software, le conté. Mi empresa crea aplicaciones y sistemas de seguridad digital. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Eso es genial. ¿Crees que podría ver alguna vez cómo trabajas? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Eduardo, Alejandro y yo necesitamos hablar con tu madre sobre algo importante. ¿Podrías darnos unos minutos? El entusiasmo del niño se transformó en preocupación. ¿Pasa algo malo? No, nada malo, le aseguró Carmen. Solo cosas de adultos. Ve a terminar tu tarea, te llamaré cuando hayamos terminado. Cuando Eduardo Jr. subió nuevamente, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. Carmen se cruzó de brazos, su lenguaje corporal volviéndose defensivo. ¿De qué se trata todo esto, Eduardo? Nunca habías traído a ninguno de tus hijos aquí. Mi padre explicó la situación. La investigación por malversación, cómo había sido descubierto, el acuerdo con el hospital y los cambios que estaba haciendo en su vida. 3 años han pasado desde aquella reveladora visita a Panamá. Sentado en la terraza de mi casa en Key Biscayne, contemplo el amanecer sobre el océano mientras repaso mentalmente el extraordinario viaje que ha sido mi vida. A mis 31 años, dirijo una empresa tecnológica valorada en más de $1,000 millones. Vivo en una casa que amo, y lo más importante, he encontrado una paz interior que una vez creí imposible. Nuestra visita a Carmen y Eduardo Jr. marcó un punto de inflexión para toda la familia Mendoza. Mi padre, con una honestidad que nunca antes había mostrado, explicó su situación legal y financiera, como ya no podría mantenerlos de la misma manera, pero también expresó su compromiso de seguir presente en la vida de su hijo, ahora de forma transparente. Carmen, una mujer de sorprendente fortaleza y dignidad, escuchó todo sin lágrimas ni reproches. Siempre supe que este día llegaría, dijo simplemente. Solo lamento que Eduardo Jr. tenga que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Fue en ese momento, viendo la preocupación genuina de ambos por el bienestar del niño, cuando tomé una decisión espontánea pero firme. Quiero ayudar con la educación de Eduardo, anuncié. Puedo establecer un fondo fiduciario para garantizar que pueda estudiar lo que desee, especialmente si su interés en la tecnología continúa desarrollándose. La sorpresa en los rostros de Carmen y mi padre fue evidente. No tienes ninguna obligación, comenzó Carmen.
No se trata de obligación, la interrumpí. Se trata de familia. Eduardo es mi hermano, y tiene un talento que merece ser nutrido. Esa decisión resultó ser una de las mejores que he tomado. Eduardo Jr., ahora con 15 años, muestra un talento excepcional para la programación. Hablamos regularmente por videollamada, y 2 veces al año viene a pasar tiempo conmigo en Florida, donde trabajamos juntos en proyectos tecnológicos. La conexión que hemos desarrollado es genuina y profunda, basada no solo en nuestra afinidad por la tecnología, sino en un entendimiento mutuo que trasciende las circunstancias complicadas de nuestro parentesco. Mi relación con el resto de la familia también ha evolucionado de maneras que nunca habría imaginado. Mi padre, despojado de su posición de poder y prestigio, ha tenido que reconstruir su identidad desde cero. Ya no ejerce la medicina clínica, pero ha encontrado un propósito enseñando ética médica en una universidad local, usando su propia experiencia como caso de estudio sobre los peligros de la arrogancia y el autoengaño. Nuestra relación, aunque aún marcada por cicatrices del pasado, ha encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto mutuo. Ya no busco su aprobación desesperadamente, y él ya no intenta controlar mi vida o mis decisiones. Nos reunimos mensualmente para cenar, conversaciones que han pasado de ser tensas obligaciones a encuentros genuinamente agradables. Nunca pensé que diría esto, me confesó durante una de estas cenas recientes. Pero estoy aprendiendo más de ti de lo que tú jamás aprendiste de mí. Mi madre, por su parte, ha florecido en su independencia recién descubierta. Después de 1 año de separación, ella y mi padre finalizaron su divorcio de manera amistosa. Ha retomado su carrera académica con renovada pasión, publicando artículos sobre literatura latinoamericana y mentorizando a estudiantes jóvenes. La veo más auténtica, más viva que en todos mis años de infancia y juventud. Debí haber defendido tu camino, me dijo una tarde mientras paseábamos por la playa cerca de su nuevo apartamento. Siempre admiré secretamente tu independencia, tu negativa a seguir el camino trazado por otros. Era una cualidad que yo misma había perdido hacía mucho tiempo. Sebastián ha tenido quizás la transformación más sorprendente. La caída de nuestro padre y la revelación de sus secretos destruyeron el pedestal sobre el que había construido su identidad profesional y personal. Durante meses, luchó contra la depresión y la crisis existencial que siguió. Su asociación con el doctor Eduardo Mendoza, antes un activo profesional, se había convertido en una carga, levantando sospechas sobre su propia integridad. Fue entonces cuando le ofrecí lo que nunca esperé ofrecer: una colaboración profesional. Mi empresa estaba desarrollando aplicaciones de telemedicina que requerían experiencia médica especializada. Sebastián aportaría el conocimiento clínico, yo la infraestructura tecnológica. ¿Por qué harías esto por mí?, me preguntó cuando le presenté la propuesta. Después de cómo te traté durante años, porque ahora tenemos la oportunidad de construir algo juntos como iguales, respondí. No como rivales por la aprobación de papá, sino como hermanos y colegas. Aceptó, inicialmente con escepticismo, pero gradualmente con entusiasmo creciente. Hoy, nuestra división de salud digital está revolucionando el acceso a atención médica especializada en comunidades rurales, algo que le ha devuelto a Sebastián un sentido de propósito alineado con sus valores más profundos, no con expectativas externas. Nunca pensé que diría esto, me confesó durante una cena de celebración por el lanzamiento exitoso de nuestra plataforma, pero estoy más orgulloso de este trabajo que de toda mi carrera anterior. La casa familiar, aquella que mi padre me transfirió en un gesto de reparación, permanece vacía la mayor parte del tiempo. No pude decidirme a venderla, pero tampoco quería habitarla. Demasiados recuerdos complicados impregnan sus paredes. En cambio, la he transformado en un centro educativo que ofrece programas gratuitos de programación y emprendimiento tecnológico para jóvenes de bajos recursos. Es poético, comentó Diana cuando inauguramos el centro. El lugar donde te hicieron sentir que tus sueños no valían nada, ahora es donde otros jóvenes aprenden a valorar los suyos. Diana, siempre perspicaz, ha sido una constante en este viaje de transformación familiar. De asistente ejecutiva, pasó a ser socia minoritaria en mi empresa, y su amistad ha sido un ancla en tiempos turbulentos. A veces bromea diciendo que debería escribir un libro sobre los Mendoza, una saga familiar de orgullo, caída y redención. Nadie lo creería, le respondo siempre.
pensarían que es ficción. La relación entre mi madre y Carmen ha sido quizás el desarrollo más inesperado de todos. Después de la tensión inicial, han desarrollado un vínculo peculiar basado en el entendimiento mutuo de haber amado al mismo hombre complicado. Se reúnen ocasionalmente para tomar café cuando Carmen visita Miami. Conversaciones que imagino llenas de revelaciones sobre mi padre, que prefiero no conocer. Eduardo Jr. ha sido el catalizador de mucha de esta sanación familiar. Su inocencia en todo el drama adulto, combinada con su entusiasmo por formar parte de una familia extendida, nos ha obligado a todos a mirar más allá de nuestras heridas y resentimientos. En su 14º cumpleaños, organizamos una celebración a la que asistió toda la familia Mendoza, incluidos mi padre, mi madre, Sebastián y su novia, Carmen y yo. Una foto de ese día ocupa un lugar destacado en mi oficina. Todos sonriendo, no con la perfección forzada de las antiguas fotos familiares, sino con una autenticidad imperfecta pero genuina. ¿Quién habría imaginado esto posible hace 3 años? Me preguntó Sebastián, mientras observábamos a Eduardo Jr. soplar las velas, rodeado por esta peculiar configuración familiar. A veces las peores crisis nos llevan a los lugares más inesperados, respondí. Mi éxito profesional ha continuado creciendo exponencialmente. La empresa que mis padres descartaron como un pasatiempo, ahora emplea a más de 500 personas y tiene oficinas en 4 países. Nuestra última ronda de financiación valoró la compañía en $1.200 millones, convirtiendo oficialmente mi jueguito de Internet en un unicornio tecnológico. La revista Forbes me incluyó recientemente en su lista de 30 Under 35, con un artículo que destacaba no solo mis logros empresariales, sino también la fundación educativa que establecí en la antigua casa familiar. La ironía no se me escapa. Ahora soy exactamente el tipo de éxito que mis padres habrían admirado, pero lo logré precisamente por no seguir su definición de éxito. La venganza, como descubrí, puede manifestarse de formas extrañas e inesperadas. No en la forma de un triunfo amargo o un «te lo dije» lanzado a quienes te lastimaron, sino en la libertad de definir tu propio camino y en la capacidad de extender compasión incluso a quienes no la merecen. Hace un mes, durante una cena familiar en mi casa, estas reuniones se han vuelto sorprendentemente regulares, mi padre levantó su copa para un brindis. «Por Alejandro», dijo, su voz cargada de emoción contenida, quien nos enseñó que el verdadero éxito no se mide en títulos o apariencias, sino en la integridad con la que vives tu vida y el impacto positivo que generas en los demás. Nuestras miradas se encontraron sobre la mesa, y en ese momento supe que habíamos llegado a un entendimiento que trascendía las palabras. No era perdón completo ni olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero era reconocimiento y respeto, y por la familia. Añadí, levantando mi propia copa, no la que nos imponen las expectativas sociales, sino la que construimos consciente y voluntariamente, con todas sus imperfecciones y complejidades. Esta mañana, mientras el sol emerge sobre el horizonte marino frente a mi terraza, reflexiono sobre el extraordinario viaje que ha sido mi vida, desde aquel día en que mi padre me echó de casa llamándome basura sin educación, hasta hoy, dirigiendo una empresa millonaria, y más importante aún, siendo parte de una familia que ha aprendido dolorosamente el valor de la autenticidad. Mi teléfono vibra con un mensaje de Eduardo Jr. ¿Listo para nuestro proyecto de fin de semana? Tengo nuevas ideas para el algoritmo. Sonrío mientras respondo afirmativamente. A sus 15 años, mi hermano menor ya muestra un talento excepcional que probablemente superará el mío propio algún día. Diana llama para confirmar nuestra reunión con inversores japoneses. Sebastián envía un artículo sobre innovaciones en diagnóstico remoto que podríamos implementar en nuestra plataforma. Mi madre comparte fotos de su reciente viaje académico a Barcelona. Mensajes cotidianos de una familia reconstruida desde sus cimientos. A veces, cuando visito la oficina principal de mi empresa, me detengo frente al mural que mandé pintar en el vestíbulo. Muestra una playa al amanecer, con una frase simple pero poderosa. El verdadero éxito es vivir en tus propios términos. Ese día, cuando mi padre me gritó, «Lárgate de aquí, fracasado», y yo respondí simplemente, «Está bien», antes de mudarme a mi casa de playa en Florida. Ninguno de los dos podía imaginar el viaje de transformación que esas palabras desencadenarían para toda nuestra familia. La justicia llegó,
pero no en la forma de castigo o venganza, sino como una oportunidad de crecimiento y redefinición para todos nosotros. Y en ese sentido, quizás fue la justicia más perfecta que podría haber esperado. Desde mi terraza, levanto mi taza de café en un brindis silencioso al océano. Por los caminos inesperados, por las crisis que se convierten en oportunidades, y por el millonario que una vez fue llamado basura sin educación, y encontró en esas palabras no su derrota, sino el catalizador de su verdadera liberación. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.